Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Roswin Urbina. Actualmente me encuentro estudiando la eh, licenciatura de docencia en la Universidad de la Distancia. Ese es un video que nos están pidiendo como una tarea en el módulo, o en el curso más bien, módulo nivelatorio Colibrí, código 202200. Y hoy se va a hablar un poco sobre la curiosidad y enfoque crítico en el aula. A manera de definición, se puede decir que la curiosidad, según la Gaceta UNAM 2022, se puede definir como una emoción agradable que involucra la búsqueda de información, conocimientos y experiencia nueva. Es alimentada por la voluntad de superar o ampliar nuestro dominio, conocimiento y comprensión del mundo. Definición de curiosidad para una persona docente. Para una persona docente se puede entender como curiosidad una de las maneras de despertar tanto a los estudiantes como en sí mismos la necesidad de saber el porqué de las cosas. Según se dice en la página de Educación Abierta del año 2018, ser curioso es la esencia del aprendizaje continuo y apoyar y asesorar a una persona en su aprendizaje requiere de mucho esfuerzo para mantener la mente en modo curiosidad. Saber despertar la curiosidad y generar curiosidad es una labor básica del maestro o de un maestro. Básicamente se puede decir que la curiosidad para una persona docente es eh, todo aquello que ayude a que dentro de los estudiantes, o en los estudiantes mejor dicho, se pregunten el porqué de las cosas, o sea, por qué se están dando ese tipo de cosas. O sea, como que no solamente se queden con el pensamiento o con lo que les está diciendo el docente, porque un docente puede decir, ok, la luna es de queso, ok, sí, está bien, la luna es de queso, pero la idea es que los estudiantes se pregunten el por qué la luna es de queso, o investigar realmente si la luna es de queso. O sea, todo ese tipo de cosas ayudan como a ejemplificar qué se quiere dar a entender por curiosidad en una persona docente. Eh, ¿Qué actitudes como docentes podemos obtener para que se pueda despertar la curiosidad en un grupo de estudiantes o discentes? Ok, reacción positiva ante los estímulos novedosos de su entorno, aproximándose hacia ellos para observarlos y manipularlos, expresar la necesidad o el deseo de saber sobre sí mismo y su entorno con preguntas, buscar nuevas experiencias en su entorno, persistir en la exploración de los estímulos para saber más de ellos. Todo aquello que haga el docente para que genere esa curiosidad o despertar esa curiosidad en los docentes, todo eso es válido y es bienvenido. Eh, la emoción que le ponga en el momento de este, expresar lo que quiere transmitir, el conocimiento que quiere transmitir. Todo esto eh, ayuda a despertar la curiosidad, inclusive eh, yo como docente, eh, cómo transmito ese conocimiento, si solamente me paro en el pizarrón y escribo, o llevo videos de apoyo, o fichas y juegos, o fichas, o no sé, todo ese tipo de cosas ayudan como a despertar eh, lo que se llama la curiosidad, que vuelvo y repito, que es el deseo de saber el porqué de las cosas. Eh, Ejemplos de cómo el docente puede fomentar la curiosidad en el aula. Dice que puede ser aprendizaje por descubrimiento. Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden experimentar y descubrir cosas por sí mismos. Realización de preguntas abiertas, hacer conexiones con la vida real, vincula el contenido que se está aprendiendo en el aula con elementos de la vida real. Presenta ejemplos concretos y relevantes que ilustren cómo se puede reconocer dichos elementos. Eh, en resumen, todo aquello que sea involucrar al estudiante, que ellos participen en el aula, ya sea mediante juegos, viajes de campo, algo tan sencillo como salir del aula y explorar el entorno, algo tan sencillo como, no sé, un juego en Kahoot, eh, experimentos, dependiendo de la temática que se esté viendo, proyectos de investigación o proyectos prácticos dentro del aula, no solamente realizar preguntas de sí y no, sino pidiéndole la opinión al estudiante, pidiendo, no sé, consideraciones que él crea, todo ese tipo de cosas ayudan como a fomentar esto. Inclusive, conexiones con la vida real, porque por ejemplo, nosotros podemos estar hablando sobre los microclimas de Costa Rica, por ejemplo, y qué mejor manera que lo que se puede notar
bueno, en determinadas áreas del país, donde en las mañanas hace calor, en las tardes hace frío o llueve, en la noche está despejado. O sea, todo ese tipo de cosas ayudan como a hacer conexiones, porque yo puedo estar explicando sobre los climas de Costa Rica mientras está lloviendo, pero ya cuando termino, puede que está haciendo un sol o está haciendo calor. O sea, todo ese tipo de conexiones, incluso diciendo a los estudiantes, mira, por ejemplo, en ese momento está lloviendo, ya cuando terminamos es como, ok, ya ahora está haciendo calor, o en la tarde cuando ya van a finalizar las lecciones, dice, bueno, retomando el tema anterior, vean que ahora está haciendo calor, eso es parte de los microclimas de Costa Rica. Todo esto ayuda como a conectar en esta parte con los estudiantes. Ahora bien, dentro de la curiosidad y el despertar esa curiosidad en los estudiantes existe el pensamiento crítico, que el pensamiento crítico es la capacidad de plantear constantemente preguntas, identificar supuestos y evaluar hechos, lo cual permite ampliar la mirada y entender qué detrás de lo que aparece, de entender el qué que aparece detrás eh, ahora bien, va muy ligado el pensamiento crítico con la curiosidad, ya que el pensamiento crítico es la capacidad de plantear constantemente preguntas, identificar supuestos y evaluar hechos. Permite entender qué hay detrás de cada acción o permite entender el porqué de determinado tema. A nivel de, igual, dentro del aula hay algún concepto que se desarrolla que es llamado la pedagogía crítica. Este se puede definir como una propuesta de enseñanza que focaliza al individuo a un pensamiento cuestionador y que permite transformar la educación tradicional a una educación significativa. Es todo esto eh, para que el estudiante no se quede con lo que dice el docente, ya, sino que ellos formen un pensamiento del por qué se está dando la situación, o qué pasa si esto cambia, o qué pasa si se da este otro caso, etcétera, etcétera. O sea, como que el estudiante logre desarrollar el por qué, logre debatir por qué se dan este tipo de situaciones, dependiendo de la temática que se está hablando. O sea, como que ese estudiante logre cuestionar, logre debatir y logre como adquirir un conocimiento propio. ¿Cómo se puede implementar el pensamiento crítico en el aula? Promoviendo un ambiente donde el estudiante pueda describir y explorar sus propias creencias, explicar los propósitos y la metodología y las formas de evaluación de los objetivos de aprendizaje antes de comenzar las clases, fomentar el debate en voz alta para que los estudiantes tomen confianza en su capacidad de razonamiento, enseñar a leer, analizar y procesar la información en lugar de hacerlo por ellos. Eh, muy resumido, para no extenderme mucho, todo aquello que involucre a los estudiantes, todo aquello que involucre que ellos participan en clases, que ellos expongan, que ellos debatan, que ellos busquen sus herramientas de obtención de información, eh, no limitarlos a algún comentario que quieran hacer. O sea, el hecho de que hagan un comentario que tal vez se considere errado no quiere decir que esté completamente errado como tal, sino que es una oportunidad de que el docente pueda corregir mediante el diálogo como tal. Porque un estudiante puede decir, ah, sí, la luna es de queso, pero uno como docente es, bueno, mira, no es de queso, pero sí está hecha de tal cosa. Entonces, no validarlo como algo errado ni señalarlo que está errado, sino simplemente como una oportunidad de corregir a esa persona para que pueda obtener un mejor aprendizaje. ¿Cómo se sabe cuando los estudiantes implementan el pensamiento crítico? Bueno, identifica y define un problema y las preguntas que tienen sentido para la investigación, planifica y administra actividades para obtener la solución de un problema o completar un proyecto, obtiene y analiza datos útiles en la solución de una situación o en la toma decisiones informadas usando las herramientas y recursos adecuados. Todo esto ya es parte de cuando un estudiante forma el pensamiento crítico como tal, o sea, que ya ellos saben cómo definir un problema, que ellos saben cómo identificar un problema, qué preguntas tienen o son necesarias para definir o dar solución a ese problema, qué herramientas vamos a utilizar, eh, qué resultados obtuvimos mediante esas herramientas. Todo esto es la manera de cómo se puede interpretar o cómo se puede conocer realmente si el estudiante está implementando el pensamiento crítico. Ya para terminar, esas fueron las referencias bibliográficas que se utilizaron para la elaboración del presente video y muchas gracias. Hasta luego.